Estás discutiendo con tu pareja y de pronto te escuchas repitiendo las mismas palabras, los mismos gestos o reacciones de tu madre o de tu padre. Para un momento, ¿realmente eres tú o eres la suma de aquellas personas que te formaron? ¿Cuántas veces has dicho no quiero ser como mi madre o mi padre solo para años después darte cuenta de que repites sus pasos? O quizás has notado que tu forma de amar se parece sospechosamente a la de ellos. ¿Por qué nos ocurre esto? Esto no es casualidad ni mala suerte. Freud lo descubrió hace más de un siglo y lo llamó identificación. Muy buenas, soy Sara de Diván Místico, soy psicóloga sanitaria y psicoanalista y hoy vamos a explicar qué es esto de la identificación psíquica y cómo funciona. Desde pequeños somos como un velcro emocional. No solo aprendemos palabras y gestos de las personas que nos cuidan, sino también aprendemos sus formas de amar, de sufrir, de reaccionar. Vamos registrando cada detalle de nuestro entorno de una forma automática. Gritos, cuando papá estaba triste, cuando mamá reía, las frases que se decían, cuando nos castigaban, nos abrazaban, cuando de repente se daban besos, cuando de repente también desaparecían. Aprendemos por imitación y sin darse cuenta nos van transmitiendo formas de ser que luego repetiremos toda la vida. Freud explica que la identificación es un mecanismo inconsciente donde vamos incorporando rasgos de otros como propios, ya sea por admiración, amor, temor, porque fueron nuestra primera referencia del mundo. Lo que pasaba en casa es la primera película que vimos en la vida y nuestro aparato psíquico captura frases, escenas que luego proyectamos ahí fuera. No nacemos con un yo completamente formado o una personalidad definida. Aunque hay teorías psicológicas que sugieren que heredamos ciertos rasgos, esto puede dar la impresión de que no podemos hacer nada al respecto, pero la realidad puede ser más esperanzadora. Por eso hay otras teorías que apoyan que lo que heredamos es el lenguaje emocional y los hábitos transmitidos de generación en generación. Vemos en casa cómo papá habla de ciertos temas y reacciona ante situaciones mientras observamos un estilo diferente en mamá. Así vamos incorporando rasgos, valores, formas de actuar de lo que presenciamos de cada uno. Nuestros padres son representantes de lo que cargan de sus propias familias y de niños vamos tomando ciertas cosas de cada uno. De esta manera desarrollamos quiénes somos a través de un proceso continuo de interacción con esas personas importantes que nos rodean. Cada experiencia, cada interacción va moldeando nuestra forma de ser y nuestros primeros modelos impactan tan profundamente en cómo nos relacionamos que luego de adultos vamos dejando rastros de lo que aprendimos o sufrimos en el trabajo, en la pareja, en cada decisión que tomamos. Y como he dicho, no nos identificamos solo con lo que amamos de nuestras figuras, sino también con aspectos que rechazamos, incluso también con síntomas, enfermedades. Voy a ir explicándolo. En las relaciones de pareja, por ejemplo, es donde se ve más claramente este fenómeno. Tendemos a sentirnos atraídos por personas que nos permiten recrear dinámicas familiares, incluso aquellas que nos causaron dolor. ¿Por qué ocurre esto? Porque buscamos lo familiar, aquello que nuestro inconsciente reconoce como territorio conocido, aunque conscientemente lo rechacemos. Por ejemplo, alguien que creció con un padre emocionalmente distante puede, sin darse cuenta, sentirse atraída por parejas que también son inaccesibles emocionalmente. No porque disfrute conscientemente del rechazo, sino porque esa dinámica le resulta familiar y su inconsciente busca resolver lo que quedó pendiente en su historia. Al principio, durante la fase de enamoramiento, las personas tienden a mostrar su mejor versión, ocultando inconscientemente aquellas partes que consideran menos atractivas. Pero a medida que la relación avanza y la intimidad crece, comienzan a emerger nuestras verdaderas identificaciones, incluso aquellas de las que no tenemos ni idea. Es ahí donde empezamos a proyectar en el otro dinámicas familiares no resueltas. El inconsciente de cada uno comienza a manifestarse y ahí es donde aparecen los conflictos.
Las identificaciones que llevábamos ocultas salen a la superficie. Esto explica por qué ciertas dinámicas conflictivas en pareja se mantienen. Por ejemplo, una persona con tendencias manipuladoras no encaja con cualquiera, sino específicamente con alguien que, por sus propias identificaciones, está predispuesta a asumir un rol complementario. Es como si cada uno encontrara en el otro la pieza que completa el rompecabezas de su historia familiar. No se trata de que busquemos literalmente a papá o a mamá en nuestras parejas, sino lo que ocurre es que recreamos inconscientemente esos patrones emocionales que interiorizamos en nuestra familia de origen, buscando un desenlace diferente que nunca llega si no tomamos conciencia de este proceso. Aunque incorporamos características de ambos progenitores, estas identificaciones suelen ser complejas y dinámicas, no son estáticas. Es decir, no te pareces a tu padre y ya está. No se trata de parecerse más a uno u a otro, sino de cómo incorporamos y alternamos lo que percibimos de cada uno. Por ejemplo, una persona puede reproducir el rol dominante de la madre en ciertos contextos y en otros adoptar la posición de sometimiento que veía en su padre o al revés. También, en algunas familias, los hijos son directamente investidos como mediadores. Se les asigna el rol de equilibrar tensiones familiares y estos niños aprenden a leer entre líneas, desarrollan una hipervigilancia emocional. Vamos alternando entre diferentes roles familiares sin ser conscientes de ello. Un día podemos actuar de manera agresiva, otra como mediadores, otra adoptamos una posición más sumisa, distante, hiperprotectores. No nos percatamos de que estamos reproduciendo las dinámicas que vimos en la infancia. Piensa por un momento, ¿qué roles crees que aprendiste en tu familia? ¿Eras el mediador, el rebelde, el que callaba, el cuidador, el que se mantenía al margen, el listo? ¿Qué mezcla tienes y qué te acompaña hoy? Y eso no es que sea ni bueno ni malo, siempre y cuando mantener según qué posiciones no te haga sufrir. Luego también es común escuchar frases como yo no me parezco en nada a mis padres, pero estas afirmaciones rara vez son del todo ciertas. A veces negamos parecernos a nuestros padres porque rechazamos cómo piensan, cómo viven y muchas veces podemos llevar una vida aparentemente opuesta, pero en las relaciones adultas puede verse como seguimos atados a esas dinámicas familiares, queramos o no. Y odiando o rechazando a papá o a mamá, muchas veces estamos más unidos que nunca a esa relación que habita en nuestro interior. La rebelión es una forma también de vínculo. Por eso es mejor trabajar esas identificaciones tempranas, lo que no puedes soltar, porque reconocerlas es el primer paso para transformarlas. Y tampoco funciona juzgar ni buscar culpables, porque al final cada uno lleva su historia a cuestas sin darse cuenta y lo importante es saber qué guión estamos adoptando que nos lleva a vivir una vida que no nos hace bien. Por otra parte, Freud señala que la identificación puede vincularse no solo a rasgos de carácter, sino también nos podemos identificar con síntomas o enfermedades de personas importantes. Todo ello para mantener nuestra relación con ellos a nivel psíquico y es algo inconsciente, no lo hacemos a posta, pero estos son los casos donde habría que revisar no solo con el médico, sino con el psicoanalista. Aquí Freud nos trae un caso para reflejar lo que sucede como el de una niña que se identifica con el síntoma de su madre, que tenía una tos persistente. Entonces, esa niña empieza a desarrollar ese mismo síntoma, ¿no? Esa tos. Y es como si el inconsciente dijera, ¿no querías parecerte a tu madre? Pues toma sus mismos síntomas, ¿no? Sufre de la misma manera. Esto sería característico de la histeria o los trastornos de conversión, donde el sufrimiento psíquico se manifiesta a través del cuerpo y esto se puede complicar mucho más. Nuestra manera de sufrir revela conflictos internos que
tienen su conexión familiar. Repetimos lo que aprendimos incluso si nos hace daño, aunque esto puede sonar muy paradójico, y aunque creamos haber olvidado muchas experiencias de nuestra infancia, lo que realmente nos ha marcado permanece activo en nosotros, solo que en otra dimensión psíquica. Freud también nos muestra otra dimensión de la identificación, cuando las personas están en grupo y empatizan con el rasgo o síntoma de algunos de sus miembros que les suenan familiares. Por eso pueden experimentar lo que él llamó una infección psíquica o la histeria colectiva. El grupo comienza a generar y compartir los mismos síntomas o comportamientos. Pero también esto se ve en dinámicas más cotidianas, equipos de trabajo que desarrollan rituales compartidos o incluso las tendencias virales en redes sociales, donde de repente miles de personas comienzan a hacer exactamente lo mismo. Esta identificación grupal muestra que nuestro deseo de pertenecer, de ser parte de algo, es tan poderoso que estamos dispuestos a incorporar rasgos, síntomas o comportamientos ajenos como propios, aunque sean peligrosos. Se ven esos casos donde se siguen unas tendencias que acaban muy mal. Luego nos enfrentamos a un desafío. Intentar cambiar sin reconocer nuestras primeras identificaciones es como construir un edificio sin prestar atención a los cimientos. Puede parecer muy bonito por fuera, pero si la base no está bien estructurada, con el tiempo se tambalea o se derrumba. Por eso muchos cambios personales duran tan poco. Muchos dicen después de venir de un viaje, he cambiado, y al poco siguen igual, porque cuando uno quiere cambiar algo de sí mismo, suele hacerlo desde lo más superficial, sin acceder a esos patrones que están profundamente arraigados, que formaron nuestra identidad desde la infancia. Cuando escuchamos a personas que dicen, la infancia ya pasó, claro que pasó, pero sin ella no estaríamos aquí, ni seríamos quienes somos, ni tampoco viviríamos como vivimos. Por eso, si no te gusta lo que eres o cómo vives, las relaciones, o simplemente quieres mejorar alguna parte de ti, primero hay que saber de qué estamos hechos, porque esa base no la podemos negar. Como poder podemos negarlo, es lo que más se suele hacer, pero la negación suele salir cara a la larga. Para que uno pueda vivir el momento tal y como es, tiene que hacerlo desidentificándose de lo anterior. Esto realmente es bastante complejo porque automáticamente interpretamos las cosas según nuestras experiencias y conocimientos acumulados. Todo lo pasamos por la máquina de nuestra memoria y así vamos reproduciendo sin darnos cuenta nuestros dolores no nombrados, nuestras emociones no atendidas, una lógica familiar que encarnamos. Y desidentificarse no significa borrar nuestra historia, sino reconocer la lógica inconsciente que nos habita, conocer de dónde vienen nuestras reacciones, aprender a observarlas cuando aparecen sin actuar investidos por esa energía. Esto es un desafío porque estamos habituados a la acción-reacción, pero claro, ¿qué nos está dirigiendo en esos momentos? Esto es un proceso que va acompañado de poner palabras al dolor, a lo no dicho, darle forma, reconocerlo, transformarlo. Y podemos practicar yoga, meditación, ser médicos, psicólogos, lo que sea, todo eso es perfecto. Pero si en el día a día seguimos identificados a ciertas cosas, es porque aún se mantienen vivas ciertas dinámicas que esperan ser escuchadas. La buena noticia es que la identificación, aunque sea inconsciente, sí que podemos empezar a trabajar las partes más accesibles. Por ejemplo, presta atención cuando reaccionas impulsivamente. Pregúntate de quién es esto, de dónde viene esa reacción tan intensa. Muchas veces cargamos con miedos, deseos, patrones que ni siquiera nos pertenecen. Cuestiona tu manera de relacionarte si no te hace sentir bien. Explora nuevas formas de actuar y si lo necesitas, busca apoyo terapéutico para comprender el origen de tus respuestas automáticas. Porque la identificación, al ser inconsciente, siempre se nos van a escapar cosas. Por eso seguimos cayendo en algunas dinámicas y necesitamos ese apoyo externo que nos ayude a iluminar eso que se nos escapa a todos.
Para resumir todo esto, la identificación es un proceso fundamental tanto para nuestra constitución como sujetos individuales como para nuestra integración en el mundo social. Sin ella no tendríamos identidad personal ni capacidad para vincularnos significativamente con otros. No sabríamos cómo presentarnos al mundo. Al principio necesitamos definirnos como soy esto, soy lo otro, para actuar en consecuencia, aunque luego no sea algo rígido. Ahí es donde se nos escapa del control este proceso inconsciente y cuando se complica puede ser la raíz de numerosos sufrimientos psíquicos. Y desidentificarse de las formas de ser que no nos suman nos permite abrirnos a un espacio de posibilidades. Ya no estamos interpretando, sino experimentando. Ya no reproducimos, sino creamos. Y si queremos dejar de repetir la historia familiar, primero debemos conocer qué reproducimos sin darnos cuenta y pedir ayuda cuando sea necesario. En el próximo vídeo seguiré ampliando este tema. Cualquier cosa, escríbeme, que estaré encantada de leerlo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.